A ver, cuando escuchamos la palabra hipótesis, casi siempre nos imaginamos un laboratorio, ¿verdad? Científicos, con bata blanca, cosas muy complejas. Pero, ¿y si en realidad fuera una de las herramientas más potentes que existen para darle sentido al mundo? Lejos de ser un término seco, es más bien como una brújula para nuestra curiosidad. Venga, pues vamos a sumergirnos en cómo usarla para transformar nuestra manera de aprender y de pensar. En los próximos minutos vamos a hacer un pequeño viaje. Empezaremos con el panorama general, el porqué de todo esto, para luego meternos de lleno en la parte práctica, cómo se formula una hipótesis. Y terminaremos viendo cómo esta herramienta que parece tan simple puede cambiar nuestra forma de pensar en el día a día. Primero, un poco de contexto. En el mundo en el que vivimos, que cambia a una velocidad de vértigo, ya no sirve solo con memorizar datos. Necesitamos una forma mucho más activa de entender las cosas. Y es justo ahí donde empieza nuestro viaje. Esta cita la verdad es que lo clava. Ya no somos solo consumidores pasivos de información. Hoy en día, como bien señala Cacciamani, la competencia clave es la creación activa de conocimiento. El objetivo, por tanto, es evolucionar. Es dejar atrás ese modelo de sentarse, aceptar y memorizar hechos, para convertirnos en una especie de comunidad de investigación. Una comunidad que identifica problemas, que construye sus propias hipótesis y que además inventa formas de ponerlas a prueba. O sea, una relación mucho más dinámica y creativa con el saber. Muy bien, pero ¿de dónde sale una buena hipótesis? Porque claro, no aparece así, de la nada. Todo, absolutamente todo, empieza con un primer paso que es fundamental: mirar. Simplemente mirar. Antes de poder proponer una explicación para algo, primero hay que entender qué es lo que se está intentando explicar. Y eso exige observar de forma metódica, sistemática y muchas veces durante muchísimo tiempo. La curiosidad al final empieza por los sentidos. Y esto de aquí es un ejemplo brillante de lo que se puede conseguir. Si nos fijamos en la tabla, es que es alucinante. Sin telescopios, basándose únicamente en la observación continua, los mayas alcanzaron una precisión en sus cálculos astronómicos que es, sencillamente asombrosa. La diferencia con los cálculos modernos es mínima. ¿Y qué hace falta para llegar a ese nivel? Pues dedicación. Este número, 38, representa los años que el astrónomo Tycho Brahe se pasó observando el movimiento de los planetas. 38 años, acumulando datos día tras día antes de que su asistente, Johannes Kepler, pudiera usar toda esa montaña de información para formular sus revolucionarias hipótesis sobre las órbitas planetarias. La observación es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y no es un caso aislado, ni mucho menos. Desde los antiguos astrónomos de Babilonia hasta los viajes de Darwin y Wallace, que cambiaron por completo cómo entendemos la vida, la historia de los grandes descubrimientos es la historia de la observación paciente. Es el punto de partida universal, siempre. Vale, una vez que hemos observado y tenemos un montón de datos, necesitamos una dirección. Y es aquí donde la hipótesis entra en juego como una pieza clave. Esta analogía de pájaro-huertas me parece perfecta. La hipótesis no es el destino final, es la herramienta que nos orienta, es la brújula. Convierte un mar de datos y preguntas en un camino claro que podemos seguir y, sobre todo, que podemos poner a prueba. De hecho, si descomponemos la palabra, su significado se vuelve superintuitivo. Hipo, que significa debajo, y thesis, que es posición. Es literalmente una idea que ponemos debajo de los hechos para sostenerlos, para darles una estructura, un sentido. Y aquí viene la distinción clave que es muy importante. Una pregunta lo que hace es abrir una exploración, pero una hipótesis la enfoca. Si nos fijamos en el ejemplo, pasamos de una curiosidad muy general como ¿por qué algunos animales tienen pelo?, a una afirmación súper específica y que se puede comprobar. El pelo proporciona aislamiento, lo que aumenta las tasas de supervivencia en climas fríos. ¿Veis la diferencia? Y este es el punto crucial, la regla de oro. La forma sintáctica lo es todo. Una hipótesis no es una pregunta, no es un deseo, no es una orden, es una afirmación rotunda. Una proposición simple que puede ser verdadera o puede ser falsa. Esta es la regla más importante que hay que recordar. Bien, ya sabemos qué es una hipótesis y por qué es importante. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo se pasa de esa chispa, de esa primera idea, a una afirmación sólida que se pueda poner a prueba? Pues según pájaro-huertas, las ideas para una hipótesis pueden surgir de sitios muy distintos. A veces, los datos son tan claros, tan evidentes, que la hipótesis casi se escribe sola. Otras, nace de una experiencia profundísima en un campo. O incluso, y esto es genial, de una analogía o de un sueño. El proceso creativo es mucho más flexible de lo que solemos pensar.
Y aquí tenemos dos ejemplos que son fascinantes de hipótesis muy audaces. La primera, la teoría del simio acuático. Afirma que una fase acuática en nuestra evolución fue necesaria para desarrollar la laringe y así poder hablar. Es una idea radical, que desafía la visión tradicional de la evolución en la sabana. O la segunda, sobre el calendario maya, que propone que su famoso ciclo de 819 días no se basa en la astronomía, sino en un sistema puramente matemático. Ambas son afirmaciones claras, valientes y, lo más importante de todo, se pueden poner a prueba. Y ahora vamos a abrir el foco, porque formular hipótesis no es solo una técnica para científicos, es una forma de pensar que podemos aplicar en todas las áreas de la vida. Cacciamani nos presenta este esquema que es súper útil. El modo creencia es pasivo, aceptamos lo que nos dicen. En cambio, el modo diseño es activo, cuestionamos las ideas, evaluamos si de verdad funcionan y buscamos la manera de mejorarlas. Es la mentalidad de un constructor, no la de un mero espectador. Y aquí es donde se cierra el círculo. El acto de formular una hipótesis es pensar en modo diseño. Es el motor que nos permite pasar de simplemente aceptar el conocimiento a construirlo nosotros mismos. Es una invitación a no dar nada por sentado y a participar activamente en cómo entendemos el mundo. Así que, en resumen, una hipótesis convierte la curiosidad en acción. Le da una estructura a nuestras preguntas, nos invita a desafiar el status quo y, en definitiva, nos da el poder de ser creadores de conocimiento, no simples receptores. Es una habilidad fundamental para el siglo XXI. Y con esto terminamos. La próxima vez que nos encontremos con algo que se da por hecho, merece la pena pararse un momento y plantearse: ¿y si no fuera así? ¿Y si en realidad solo fuera una hipótesis? ¿Cómo se podría poner a prueba? El mundo está lleno de ideas que están ahí, esperando a ser investigadas.